El Evangelio según San Lucas, a diferencia de Mateo, además de mostrarnos estas bienaventuranzas, nos muestra también lo que aquí el subtítulo en la Biblia de Jerusalén dice, las maldiciones o las sentencias que conocemos así. Y precisamente en sintonía con las bienaventuranzas, les dice, ay de ustedes los ricos, porque ya han tenido su recompensa. El padre David hace rato nos decía, no es cuestión de tener o no tener solamente, tampoco es automático. Puede haber una persona que tenga aseguradas sus condiciones económicas, pero puede tener pobreza en su espíritu. Puede ser una persona que además ni siquiera es feliz. Pero, sin duda, también hay mayores posibilidades para aquel que pone toda su confianza en lo que tiene. A ese tipo de personas las conocemos. Hay gente que goza del poder, goza del prestigio, goza de la riqueza y cree que eso le va a salvar. A final de cuentas, eso es una gran falacia, porque la salvación definitivamente, ni siquiera la felicidad, depende de aquello. Padre David, ¿qué significará cuando dice Jesús, pero ay de ustedes los ricos porque ya han recibido su recompensa? Padre Sandro, estoy emocionado con las escrituras, realmente que nos habla para hoy día. Y bueno, es lo que tú decías. Están poniendo su confianza en las cosas materiales, pero por dentro están muertos. No hay realmente vida, sabor, relación con Dios. Pero si me lo permites, estoy muy emocionado con el verso 23 que dice, gozaos de aquel día. Está hablando a gente que es despreciada a veces por su fe también. Este fanático y su iglesita, y alguien se cree superior porque por ahí tiene más económicamente. La iglesia es para los pobrecitos, los que no tienen mucha inteligencia. ¿Han escuchado eso alguna vez? Pero aquí dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Porque así hacían vuestros padres con los profetas. ¿De qué está hablando? Muchas veces cuando venía un verdadero profeta, el verdadero profeta dice, basta, no peques, no te equivoques, cambia de tu camino. Y eso no nos gusta escuchar a veces ni a nosotros. Cuando alguien nos corrige no nos gusta. Pero el verdadero profeta, el verdadero hombre de Dios, corrige no porque se crea mejor, sino porque quiere ver cambios en la sociedad, quiere ver mejoras, quiere ver lo que es justo, lo que es correcto. Y me he emocionado porque inclusive algunos grupos, yo quisiera que todas las personas que están viendo el canal reflexionen y hagan reflexionar. Hay grupos que creen ser iglesia, de un u otro nombre, pero que enfatizan, da 100 que te va a venir 1000. Mentira, si no trabajas, si no te esfuerzas, no te va a venir 1000. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que superarte con la confianza en Dios, en perseverar, persistir, la persistencia de los santos. Pero ¿qué pasa? Hay grupos que te enseñan más el amor al dinero en realidad que el amor a Dios. Porque el amor a Dios es el amor al prójimo. No es solo dar en un grupo religioso. Si bien una iglesia se sostiene con la colaboración, llámese diezmos, ofrendas, limosnas, se sostiene con esto, también nos enseña la palabra de dar a los más pobres y necesitados. Entonces hay grupos que no hacen esto, pues. Solo te dicen, ve, da 1000 para que tengas 1.000.000. Para mí, cuando enfatizas demasiado en esto, no estoy diciendo que la gente no colabore. Hay un grave problema. Si haces todo bien, vas a ser millonario. O sea, para mí, el regalo más divino, más precioso, la joya de gran precio es Jesucristo mismo y su presencia. Y aquí dice, bienaventurados los pobres. Las personas que reconocen su estado, todos somos pecadores. Necesito de un Salvador, necesito de Dios que es santo, santo, santo para que me guíe. Cuando tú reconoces tu estado espiritual, estás dando un paso a la santidad. Y quiero saltar al 26 porque parece que aquí hay una advertencia muy interesante. Y dice, ay de vosotros. Y está hablando de aquellos que aman demasiado las riquezas, dice. Y que aplauden a estas personas. Porque así decían vuestros padres con los falsos profetas. Entonces dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Buscarán maestros conforme a sus propias pasiones y concupiscencias. Yo creo que estamos viviendo esos tiempos. Un mundo totalmente materialista. No estoy diciendo que el trabajar sea malo. No estoy diciendo que sea malo que Dios te provea y puedas darle a tu esposo un buen viaje que se lo merece porque es una mujer sacrificada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando te olvidas de los necesitados. Y creo que la solución para eso
y si a alguno no le gusta, perdóneme, es algo que viene de mi corazón, no es una política socialista, comunista, ni de derecha, ni de izquierda. Está muy de moda que país laico. Para mí todo eso está errado. Yo sueño con una Bolivia teocrática, una Bolivia que busque a Dios, va a ser bendecida. Yo no dudaría que Dios puede ser una potencia de esta nación cuando en esta nación nos amemos unos a otros, que ese es un sello del verdadero discípulo. El que ama mucho las riquezas no puede amar, porque de repente no quiere soltar un poquito para ayudar. Pero la Biblia enseña que todos deberíamos amarnos. Santiago da un ejemplo, dice: muchas veces los que los oprimen son los que tienen poder. Yo invito a la gente que está viendo esto: si tú tienes poder político, económico, aprende a ayudar a los más necesitados. Vas a ver cómo se te va todo vacío por dentro y eres lleno de Dios, lleno del amor. Entonces quería enfatizar, porque no aguantaba, tengamos cuidado de repetir la historia, aplaudir a los falsos profetas y enojarnos con aquellos que nos enseñan palabras que a veces se han olvidado en algunas iglesias: santidad, sacrificio, esfuerzo, paciencia, perseverancia, solidaridad. Todo esto se resume en amor. Sin duda, a veces cuando ponemos la confianza, San Francisco de Asís nos decía, en el dinero o en la riqueza, al final terminamos siendo esclavos de aquello y no nos permite ser ni felices, mucho menos libres. Por eso San Francisco curiosamente entendía la pobreza como un acto de libertad, porque solo en libertad podemos entender la gracia de Dios, solo en libertad podemos entender la necesidad del prójimo, solo en libertad podemos entender la plenitud de vida. Pero cuando en un mundo tan económico, economicista y materialista, por todos lados nos bombardean también en las iglesias, dice el Padre David, con la teología de la prosperidad, donde te ofrecen riqueza material, riqueza en este mundo, definitivamente han perdido el horizonte. Cristo ha sido muy claro: los zorros tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Está hablando de la manera como Él nos ha salvado y nos ha dado vida plena. Jesús no ha venido a ofrecernos bonos y cheques en blanco. Jesús ha venido a ofrecernos un camino de salvación, pero ese camino de salvación hay que recorrerlo, y eso es una opción de libertad. Si usted al final siente que está preso de sus posesiones, haga la experiencia, comparta, y seguramente experimentará también cómo Dios abre un nuevo sentido en su vida. Padre Sebastián, la segunda sentencia, el texto nos dice: ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. ¿Qué significa eso, Padre? Bien, es una sentencia que puede resultar a veces difícil. ¿Es malo estar satisfecho? A veces uno puede, al leer estas palabras de Jesús, sentir un poco de perplejidad. Hay de ustedes los que están ahora satisfechos. Supongamos que he trabajado y entonces como resultado de mi trabajo he obtenido un buen resultado y entonces encuentro satisfacción en eso. También podemos encontrar satisfacción a veces en los mismos bienes de la creación. Y Jesús dice: hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Pienso que una de las desviaciones en las que podemos caer, justamente al hablar de la necesidad de la confianza en Dios, es que Jesús lo que quiere es advertirnos que no pongamos nuestra confianza en aquellas realidades que por sí mismas puedan darnos una satisfacción desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de nuestra propia manera de ser, sino que hemos de descubrir detrás de esas realidades que nos satisfacen la mano de Dios. Dios es el que ha creado todo. En estos días, en la semana pasada, hemos estado recordando en la liturgia de la semana el texto de la creación de Génesis. Y ahí vemos cómo Dios nos da todo. Los árboles, las plantas, las frutas con su semilla adentro, los animales, los peces del mar, las aves del cielo. Entonces, en realidad, el ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, sería como la advertencia de Jesús de decir: ojo con el modo en que se sirven de las realidades creadas, porque esa realidad creada en el fondo procede de Dios. Lo que es bueno que hagamos es
que ante lo que tenemos en la mesa, a lo que tenemos en casa, en el armario, lo que tenemos para vestirnos, que todas esas realidades materiales nos sirvan para reconocer a Dios que la pone a nosotros, que la pone a disposición. Si tenemos la suerte de tener un poquito más de abundancia, será la misión que Dios nos confía de compartir con el que no tiene. Pero siempre detrás, como mensaje de fondo, la confianza en que es Dios el que hace todo. Es Dios el que nos da las manos para trabajar, es Dios el que nos da el corazón bueno para convertirnos, si se lo pedimos, si nos postramos ante Él en adoración. Me viene a la memoria una historia de Santa Teresa de Calcuta, que en una oportunidad tuvo que hacer un viaje de improviso, no estaba previsto, desde donde estaba a Roma. Entonces habló con dos de sus monjitas para que la acompañen y se dirigen al aeropuerto con un poquito de dinero, lo que tenían, y al llegar al mostrador, la persona que les atiende, ¿a dónde tienen que viajar? Tenemos que ir a Roma. ¿Con esto nos alcanza? No alcanza, madre, no, lo siento mucho. Y entonces la Madre Teresa, en lugar de irse del aeropuerto, las dos monjitas que la acompañaban estaban un poco tristes y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? La Madre Teresa las invita a sentarse en uno de los bancos, de los asientos que hay en los aeropuertos, y dice, Dios proveerá. Las dos monjitas se sorprenden, se sientan junto a ella, y después de un ratito aparece un hombre que reconoce a la Madre Teresa y se acerca a saludarla. Este hombre, de joven, había trabajado como voluntario en una de las obras de caridad de la Madre Teresa, y ahora era el gerente de una de las compañías aéreas que operaban en ese aeropuerto. Le invitó a pasar a sus oficinas y le regaló los 3 pasajes, y la Madre Teresa con sus 2 monjitas fueron a Roma. Es esa confianza en la providencia de Dios y ese saber usar de los bienes materiales según el designio de Dios. Sin duda, a veces creemos, y también dentro de la Iglesia el Papa Francisco nos advierte estos nuevos pelagianismos, llama así el Papa Francisco, de pensar que son nuestras obras, que pensar que es nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Sí, es verdad. Nosotros, quienes trabajan en el día a día, saben que hay que levantarse temprano, hay que de repente multiplicar las fuerzas para conseguir algo más. No es fácil, sobre todo para las personas que cotidianamente trabajamos, sabemos cómo cuesta tener asegurado el plato de comida en la casa. Es difícil, pero esto que me parece relevante, lo que dice el Padre Sebastián, no confundamos, no son solamente nuestras obras, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, por más alto que sea. Delante siempre está Dios, delante siempre está Dios. Si te permite tener fuerza y no ser débil o estar enfermo, dale gracias a Dios. Si te permite trabajar en vez de 8 horas, 12 horas, dale gracias a Dios porque Él te está regalando esa vitalidad, esa fuerza, eso que realmente te permite llevar adelante tus tareas cotidianas. Porque de lo contrario, sí, es verdad, sería poner solo nuestras confianzas en lo que podemos hacer, podemos pensar, podemos construir, y no es verdad. Dios siempre va a darnos aquello que muchas veces nos conviene, no necesariamente lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Tener la confianza en Dios es fundamental. Esta historia tan concreta de la Santa Teresa de Calcuta. Al final, ella, la gran obra que ha llevado en el mundo entero, obra de caridad y de solidaridad, realmente ha sido guiada por la providencia de Dios. No era ella una gran empresaria, no es que manejaba capitales transnacionales, para nada. Todo era providencia de Dios, porque Dios también se manifiesta en el corazón de las personas que, en su bondad, ofrecen 1, 10, 20 centavos para que puedan seguir compartiendo. Padre Luis, la otra sentencia cuando dice: hay ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Medio complicada esta manera de hablar de Jesús, ya nos decía el Padre Sebastián, pero ¿a qué se referirá Jesús cuando
advierte de esta situación? Habría que ver la realidad de hoy en día para comprender lo que Dios quiere de aquellas personas, ¿no? Que no es que los odia, no es lo que les está condenando, sino está viendo la tristeza como ellos se alejan de Dios, porque el de buscar la riqueza, el de buscar el poder, es el de alejarse de Dios, ¿no? Pues dicen, ay, de ustedes que ríen, que con carcajadas, porque tienen bastante abundancia, ¿no? Seguramente se ríen por los de los pobres, de los que no tienen que comer, incluso de los que no tienen con qué vestirse, de los que sufren, de los que lloran, se ríen, se burlan, son orgullosos y pues les gusta eso, ¿no? Lastimosamente hoy en día, pues el ser humano, ¿cuál es el objetivo del ser humano en este tiempo? De ser felices, ¿no? De la felicidad, quiero ser felices, pero lastimosamente, ¿a través de qué? Está siempre la felicidad del ser humano hoy en día por la riqueza, por el placer y el poder. Si no tenemos poder, no hay felicidad. Si no tenemos riqueza, no hay felicidad. Entonces, para tener esa felicidad, buscamos el placer, el poder, la riqueza y tener un placer total, ¿no? Pero ahí Dios les ataca, no es que les ataca, sino más bien les ve con lástima, les dice, ay de ustedes que se han alejado de mí, ay de ustedes que están riendo por aquellos pobres, ay de ustedes que ríen de aquellos santos que se dedican a rezar, ay de ustedes que se mofan de ellos, ¿no? Porque están más cerca de Dios. Momentáneamente pueden reírse, momentáneamente están felices, pero lo que Dios aquí nos quiere hacer comprender a través de San Lucas es buscar la verdadera alegría, ¿no? Que es el reino de Dios, que es el buscar la esperanza, la caridad, la solidaridad, que es eterna, no es momentánea. La risa, el poder, el placer son momentáneos, pero el reino de Dios es eterno, y eso es lo que quiere encontrar en cada uno de nosotros para que el ser humano no se aleje por el poder, por la riqueza, y se alejan más de eso, ¿no? Pero hoy, lastimosamente, hoy estamos en camino de eso, ¿no? Poder, riqueza, placer, y nos alejamos de Dios, y Dios quiere reversamente acercarnos hacia Dios, ¿no? Sin duda estos textos, estos lindos versículos que nos presentan muy desafiantes, por un lado exaltando aquellas cosas que parecen incómodas en sí mismas y condenando, sí, con mucha firmeza para mostrarnos que por ahí no es el camino de salvación que quiere revelarnos Cristo. El Santo Padre ha escrito un texto muy importante, llamado a la santidad. Es un textito muy breve, donde él actualiza desde su experiencia, además tan rica como la tiene el Papa Francisco, nos hace la interpretación de las bienaventuranzas. Seguramente también a usted le va a ayudar en su reflexión. Anímese a leer este texto, el llamado a la santidad del Papa Francisco, donde nos muestra, ¿y cuál es el camino para la verdadera santidad? Cumplir las bienaventuranzas. Sin duda, poner la confianza en Dios. Ese es el camino de salvación. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.